ahí? Le pregunta Adrián lo que considero oportuno. El papel es para que os apuntéis los correos electrónicos, nombre, por si queréis recibir el boletín. ¿Vale? Si alguno quiere recibir el boletín o apuntarse, pues... Que parece el discurso oficial predominante es el control de exceso de la natalidad. Sin embargo, aquí en España, en Europa en general, parece que lo que se promueve es lo contrario. No te medio control, exceso de... ¿Cómo? Natalidad. Sí, quiero decir, sí. Controlar la caída de la natalidad, dices. No, o sea, lo que se intenta promover es que cada vez haya menos gente en el mundo sobre el discurso corporativo. Entonces, ¿por qué aquí en España y en Europa en general lo que se está promoviendo es lo contrario? Es decir, se está diciendo que necesitamos, frente al envejecimiento de la población, que necesitamos pues aumentarlo para garantizar el mantenimiento de vida, para asegurar el sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto, es algo un poco paradójico, me pregunto, el único motivo es la atracción de inmigrantes de mano de obra barata, según nuestra explicación, o hay algo más. Bueno, vamos a ver, podemos hablar de lo que sabemos y sobre lo que no sabemos o puede ser, pues podemos decir que puede ser o quizás especular, ¿no? Vamos a ver, esa dinámica de reducción de la población es mundial. No es solo aquí, las tasas de natalidad se han reducido y se siguen reduciendo radicalmente en todo el mundo, excepto, bueno, también se siguen reduciendo en el África subsahariana, pero el África subsahariana es la única parte del mundo donde están por encima de la tasa de reposición, es decir, donde sigue creciendo la población. Entonces, esto es importante para ver que es una dinámica mundial. Otra cosa es lo que dices desde el punto de vista, entiendo, de la justificación de los movimientos migratorios. Hay un objetivo muy claro de disponer masivamente de mano de obra barata, pero claro, eso es un objetivo al que todos los empresarios se prestan si los gobiernos les dejan. La cuestión es por qué los gobiernos les dejan, miran para otro lado. Hubo un informe, por ejemplo, antes lo hemos comentado, del Banco Mundial, que obviamente, bueno, pues eso se soluciona con un impuesto que compense esas diferencias de retribución. Si yo estoy contratando trabajadores de otro país porque les puedo pagar un 40% menos, pues esa diferencia tiene que estar compensada, por ejemplo, con un impuesto, ¿no? Otra cosa es qué se hace con ese impuesto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hay muchas cosas que si quisieran los gobiernos pudieran hacer. Además de ese objetivo de disposición masiva de mano de obra barata, hay otras cosas. Bueno, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, una referencia de todo lo que dijo al respecto el movimiento obrero y el marxismo en el siglo XIX, principios del XX. El propio Marx, ¿no? Analizando los movimientos migratorios entre Irlanda e Inglaterra o hacia Estados Unidos, decían, bueno, hay dos objetivos claros de los grandes empresarios. El primero es disposición masiva de mano de obra barata. Entonces, les contaba, por ejemplo, cómo en Inglaterra, pues de pronto habían echado a cientos de trabajadores, no sé si en Manchester, para traer trabajadores irlandeses que ni siquiera necesitaban una casa para vivir, que estaban dispuestos a vivir en la calle, ¿no? Decían, bueno, todavía mucho más barato que nosotros, ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo, ¿no? O sea, que es algo permanente y constante en las sociedades industriales, ¿no? Y el segundo, decían siempre, pero es que los mismos corporaciones, además grandes empresarios, grandes inversores, que les han llevado a los irlandeses a Inglaterra, o que llevan primero a los ingleses, luego a irlandeses, luego a alemanes a Estados Unidos, son los que financian a las organizaciones de alemanes, de ingleses y de irlandeses para que se líen a navajazos entre ellos en las calles, para mantenerlos divididos. Es decir, tener dividida a la gente es un objetivo fundamental. Evidentemente, la conexión cultural es muy importante para que la gente sea fuerte frente al poder. Una sociedad culturalmente dividida es una sociedad mucho más débil. Entonces, entra perfectamente dentro de la lógica, que era algo que todos los analistas del movimiento obrero repetían durante el siglo XIX, principios del XX, pues una lógica, una interpretación lógica sería que este fuese un objetivo claro. ¿Más preguntas? Adrián,
A mí me gustaría tu valoración sobre la posibilidad de que en esta bicefalia que se ha producido recientemente o que se está produciendo aceleradamente entre los dos bloques del mundo, me gustaría saber si tú crees que hay una posibilidad de que estos dos bloques estén fomentados y financiados y auspiciados por el mismo poder fáctico que en su día auspició a la Unión Soviética y al comunismo frente al nazismo y propició o desembocó, mejor dicho, en la Segunda Guerra Mundial, que cambió el mundo con Bretton Woods, y que ahora esto pudiese ser una herramienta de, digamos, de proceso de aceleración para instaurar un nuevo mundo que ni siquiera somos capaces de percibir ni de imaginarnos. Si lo has hecho y tienes a bien el compartirlo, pues te agradezco. Sí, bueno, vamos a ver. Primero, clarificar que esto es una cuestión distinta. Es decir, independientemente de la valoración que tengamos sobre Rusia, sobre China, sobre la India, etc., el que van a cuestionar los valores postmodernos es claro. Eso no quiere decir que sean perfectos o que nos tenga que gustar el sociedad, eso es otra cosa. Eso es un análisis distinto. Quiero decir, toda esta, vamos a decir, agresión, toda esta ofensiva de estas corrientes postmodernas existe ahora, pero no existía en la Europa de los 70. ¿Me explico? Eso no quiere decir que la Europa de los 70 fuese perfecta. Y también mandaban las corporaciones, pero no habían desplegado esas estrategias. ¿Me explico? Entonces, independientemente de que lo que pensemos de un modelo u otro, el que esos modelos cuestionan estas corrientes postmodernas es muy importante para entender que esto va a estallar. Esa es una cuestión. Bueno, luego, para valorar, ya yendo a tu pregunta, vamos a ver, siempre podemos pensar, y yo creo que hay mucha especulación también, que detrás de todo hay algo que no conocemos. Pero claro, tenemos que analizar lo que sabemos, no lo que no sabemos, lo que puede ser mera especulación. A nosotros nos es más fácil interpretar esto seguramente porque llevamos siguiéndolo desde hace casi 11, 12 años, ¿no? Claro, los que han entrado de pronto en ese tema de estos dos bloques en el año pasado, a cuenta del estallido en Ucrania, que dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué cosa más rara, no? No, pero claro, nosotros ya veíamos que ahí había un movimiento anticorporativo muy claro en Rusia que estaba latente en la sociedad rusa, que estalla con la llegada de Putin al poder, que se basa en echar a esas corporaciones aliadas con las occidentales, precisamente del poder, que entonces ya con eso se convierten en enemigos radicales, si queréis, de Wall Street, como a partir de ese momento desarrollan una serie de estrategias, una de las cuales es la intervención en Siria, con la que destruyen las estrategias geopolíticas de Estados Unidos de desestabilizar el mundo musulmán. Es decir, hay una serie de pasos, uno detrás de otro, que son muy claramente anticorporativos. Claro, siempre puedes pensar, bueno, hay cosas que no sé. Es que Putin estuvo en una reunión del VF en no sé qué año. Bueno, esas son anécdotas. Evidentemente, durante muchos años, Rusia, sobre todo China, han intentado ser todo lo prudentes que han podido frente al que manda. Si me invitan del foro que manda, pues intento ir. No tengo por qué sacar todas mis cartas, decir todo lo que pienso, empezar a insultarles a todos con los que no estoy de acuerdo. Sería absurdo. Una gestión prudente es una gestión prudente, ¿no? Ha sido más, los chinos han tardado más en enfrentarse, pero también los chinos siempre han pensado en algún momento van a venir para contra nosotros, que sea lo más tarde posible, y han intentado retrasar eso lo más posible, ¿no? Pero también en China hay un cambio radical, precisamente en el año 2012. No es una cuestión tanto de China sí o no, sino de la China de Xi Jinping, una persona de la que se habla demasiado. George Soros escribió un artículo hace año y medio diciendo nuestro enemigo no es China, es la China de Xi Jinping. ¿Pero qué pasó con Xi Jinping? Cuando ya era algo latente en China, ¿no? En China hubo un pacto estratégico en los años 70 entre el gobierno de Estados Unidos, los Rockefeller, las grandes multinacionales norteamericanas y el Partido Comunista Chino, en el que, por un lado, se ponen de acuerdo contra la Unión Soviética, por otro lado, las multinacionales se comprometen a invertir masivamente en China, a hacerse con mercados en
en Asia y, bueno, hubo algún otro tipo de compromisos, pero eso le resultó muy interesante a China para industrializarse rápidamente, lo gestionaron muy bien, pero ya a principios del siglo XXI hay corrientes dentro de China que están diciendo, bueno, esto está muy bien, nos ha servido para industrializarnos, hemos sacado del hambre a 800 millones de personas, pero ojo, que estos tipos son muy peligrosos, vamos a controlarlos. Y esto empieza a estallar a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el 2012. A partir de entonces empiezan a tomar medidas anticorporativas que les sitúan cada vez más cerca de las estrategias de la Rusia de Putin, en ese sentido. Entonces, en los últimos años, cuando se decía si China o Rusia se van a estar de acuerdo o no, nosotros ya sabíamos que por supuesto que van a estar de acuerdo, porque los chinos saben que si liquidan a los rusos ellos van a ser los siguientes, y al revés, los rusos saben que si acaban con China van a ir a por ellos después. Pero si me permites, tú ahí, por ejemplo, no crees o no vislumbras que pueda haber, como si fuese un juego de marionetas en la misma mano, es decir, a ver si soy capaz de transmitirlo. Sí, no, te entiendo perfectamente, sí, porque de esto lo que hay se ha hablado. encima de Se ha hablado. y de todos estos políticos que estén en Occidente, si es lo mismo, lo que está creando esa bicefalia a fin de crear un choque, por ejemplo. Sí, pero claro, es que podemos especular todo lo que sea. Podemos especular, no sé, pues con que en realidad ahí están los marcianos detrás de todo, no sé. Sí, vale. Pero claro que todo es posible. Todo lo que no sabemos es posible. Pero mientras tenemos que trabajar en función de lo que sabemos. Vale. Si acabamos teniendo nuevos datos que nos digan